Mi nuera huyó con mi esposo, dejando conmigo a su hijo enfermo. Aquella noche la recuerdo como si no hubiera terminado nunca, la lluvia cayendo sin descanso, las luces rojas del coche alejándose entre los árboles, el silencio cortando el aire mientras yo sostenía al niño temblando en mis brazos y sentía como todo lo que conocía se desmoronaba sin remedio. En un solo instante perdí la fe, la familia y la esperanza, pero me quedé con algo más poderoso, la vida de ese pequeño que todos habían abandonado. 15 años después, cuando el sonido del mismo coche rompió el silencio del atardecer, supe que el destino había decidido cerrar el círculo. Escuché el motor detenerse frente a mi casa y el corazón me dio un vuelco, no por miedo, sino por el recuerdo que traía consigo. Sostenía la manguera entre las manos, el agua corriendo sobre el suelo polvoriento, cuando vi bajar del vehículo a una mujer que conocía demasiado bien, elegante, segura, perfumada, con esa sonrisa vacía de quien finge haber olvidado su pasado. Detrás de ella apareció el hombre que una vez juró protegerme, el mismo que huyó con la esposa de mi hijo mientras yo enterraba al único que me quedaba. Sus miradas se encontraron con la mía, cargadas de culpa y soberbia, como si esperaran que el tiempo hubiera borrado su traición. Avanzaron unos pasos, con una serenidad que me dolió más que el recuerdo mismo. «No te asustes», dijo ella, con voz dulce y medida. «Venimos a ver al niño. Queremos hablar con él». En su tono no había arrepentimiento, sino necesidad. No habían venido por amor, sino porque algo les faltaba, quizá algo que ahora él tenía y ellos no. Cerré la manguera, dejé que el agua siguiera corriendo entre mis pies y limpié mis manos en el delantal, sin apartarles la mirada. Los vecinos empezaban a asomarse por las ventanas, atraídos por la tensión que se respiraba en el aire. Ella se acercó un poco más y pronunció mi nombre como si le pesara. «Marta, sé que fue duro para ti, pero yo era joven, y el amor a veces confunde». Contuve la risa, porque llamar amor a lo que hicieron era una forma elegante de justificar la traición más cruel. Esa mujer no solo había destruido un matrimonio y una familia, también había dejado morir a su propio hijo en los brazos de otra mujer. Me mantuve en silencio, pero dentro de mí cada palabra se iba afilando, esperando su momento. Ella siguió hablando con esa falsa serenidad, como si 15 años pudieran borrarse con una conversación frente al jardín. «No venimos a discutir», dijo. «Solo queremos conocerlo. Sabemos que se recuperó, que creció contigo. Tenemos derecho a verlo». Esa última frase me atravesó. Derecho. Qué palabra tan vacía cuando se pronuncia después del abandono. Sentí la rabia subir por la garganta, pero antes de responder escuché el ruido de la puerta abriéndose a mis espaldas. Él apareció, alto, con los ojos firmes y la misma expresión de su padre. Dio unos pasos hacia nosotros y el aire se volvió denso, casi sólido. Ella lo miró con los ojos húmedos, extendió los brazos y sonrió como si el pasado no existiera. «Mi amor, soy tu madre». Él la observó en silencio, sin moverse, sin mostrar rencor ni ternura, solo una calma que dolía más que cualquier grito. Su voz, cuando por fin habló, fue baja pero tan clara que incluso el viento se detuvo para escucharla. «Mi madre murió el día que me dejaron aquí». Entonces todo quedó en silencio. Ella bajó los brazos y retrocedió, temblando. El hombre que estaba con ella evitó mirarlo, incapaz de sostener la vergüenza. Yo permanecí inmóvil, viendo cómo el destino hacía su trabajo, sin necesidad de palabras ni venganza. Porque el niño enfermo que ellos abandonaron había crecido, y aquel abandono que me marcó la vida se había convertido, al fin, en su propia condena. Cuando ellos se fueron, el silencio llenó la casa como un humo espeso. La lluvia no paró durante días, y yo apenas dormía, escuchando la respiración del niño en medio de la fiebre. Su piel ardía, los labios se le partían de sed, y su cuerpecito temblaba entre las sábanas húmedas. No sabía si resistiría la noche, pero cada vez que abría los ojos y me buscaba con esa mirada frágil, encontraba la fuerza que no sabía que tenía. Recuerdo haber vendido mis anillos, el reloj de mi esposo, y hasta la máquina de coser para pagar los medicamentos. Caminé kilómetros bajo la lluvia para conseguir penicilina en una farmacia de guardia, rogando que aún estuviera abierta. No tenía a nadie, porque cuando una mujer se queda sola, el pueblo no pregunta, solo señala. Decían que era una vergüenza, que Dios me había castigado, y aún así yo seguía de pie,
sosteniendo una vida que no era mía pero que se había convertido en mi razón de existir. Los primeros meses fueron los más duros. El niño no hablaba, apenas comía. Se despertaba por las noches llorando, llamando a una madre que nunca volvería. Yo me sentaba junto a su cama, lo acariciaba en silencio y le decía que todo estaba bien, aunque no lo estuviera. Aprendí a leerle cuentos para distraer su mente, a preparar sopas con lo poco que quedaba, a coser su ropa con restos de tela que encontraba en los cajones. Un día, cuando ya parecía resignado al silencio, me miró y dijo su primera palabra: «Mamá». Me tomó de la mano y no la soltó durante horas. En ese instante entendí que no necesitaba la sangre para ser madre, que el amor que nace del sacrificio vale más que cualquier apellido. Con el tiempo, la fiebre desapareció y su cuerpo empezó a fortalecerse. Yo salía a limpiar casas y regresaba por las tardes, cansada pero feliz de verlo correr por el patio, riendo con una alegría que hacía olvidar todo el dolor. No era un niño común. Tenía una sensibilidad que no era de su edad. Me preguntaba por su padre, por qué no tenía fotografías, y yo le hablaba de un hombre bueno que lo amó antes de morir, sin contarle jamás la historia sucia que había detrás. Creció sin rencor, con una educación que me sorprendía. Le gustaba ayudarme, aprendió a cocinar, a cuidar del jardín, y siempre decía que algún día me compraría una casa donde no lloviera dentro. Mientras tanto, el mundo siguió girando sin nosotros, y yo agradecía cada amanecer sin fiebre, cada sonrisa suya como una victoria contra la soledad. Los años pasaron sin que nadie preguntara por él. Ni una carta, ni una llamada. Solo el eco de la traición, que con el tiempo se volvió parte del paisaje. A veces, por las noches, me preguntaba si seguirían juntos, si habrían logrado lo que creían que era amor, o si el remordimiento los mantenía despiertos. Pero aprendí a no odiar. El odio te ata. Y yo ya había roto todas mis cadenas. Cuando cumplió 15 años, le regalé el reloj que había sido de su abuelo. Era el único objeto que no había vendido. Le dije que ese reloj había sobrevivido a la guerra, a las pérdidas y a la vergüenza, igual que nosotros. Lo abrazó y me prometió que algún día me haría sentir orgullosa. No sabía entonces que lo ya había hecho desde el primer día en que decidió seguir viviendo. A veces, al verlo dormir, pensaba en su madre biológica. Me preguntaba si alguna vez recordaría el rostro de su hijo, si habría sentido el peso de sus decisiones. Quizá no, porque hay gente que solo entiende el valor de lo que pierde cuando es demasiado tarde. Y sin embargo, nunca hablé mal de ella frente a él. No quería que creciera con veneno en el corazón. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, lo vi sentado bajo el árbol donde solíamos leer. Tenía una carta en las manos y los ojos húmedos. Me acerqué sin hacer ruido, y cuando me vio, sonrió con tristeza. Encontré su nombre, mamá, me dijo. La busqué en internet. Está viva. Me temblaron las piernas. Supe que ese día llegaría, pero nunca imaginé que dolería tanto escucharlo. Le pedí que no la juzgara, que la vida misma se encargaba de enseñar lo que las palabras no podían. Él asintió en silencio, pero noté que en su mirada había una mezcla de curiosidad y rabia contenida. Era inevitable. Durante semanas, no volvió a mencionar el tema. Se concentró en su trabajo, en sus estudios, en seguir creciendo. Pero algo dentro de él había despertado. La herida que creí cicatrizada empezaba a latir de nuevo. Y entonces, 15 años después de aquella noche de lluvia, el destino hizo lo que siempre hace cuando la verdad no ha sido dicha, la trajo de vuelta. El coche negro, las gafas oscuras, la sonrisa fingida, todo volvió, como una escena que la vida se niega a olvidar. Yo, que había sobrevivido a la soledad, supe en ese momento que nada había terminado, que la verdadera historia estaba a punto de comenzar. Durante los días siguientes intenté convencerme de que su visita había sido una coincidencia, una simple curiosidad pasajera de quien, de pronto, siente la necesidad de limpiar su conciencia. Pero pronto entendí que no habían regresado por remordimiento, sino por conveniencia. Desde la primera mañana comenzaron a aparecer, siempre con excusas nuevas, una vez para traer flores, otra para pasar a saludar, y pronto, para quedarse a tomar café como si nunca se hubieran ido. Yo observaba cada gesto con una calma que no era resignación, sino estrategia. Había aprendido a no reaccionar con rabia. Los años me enseñaron que la verdadera fuerza no está en gritar,
sino en mirar sin parpadear. Mi nieto, o mejor dicho, el hijo que ellos abandonaron, intentaba mantener la distancia, aunque su educación le obligaba a ser cortés. No sabía aún que detrás de esas sonrisas había algo más que curiosidad. Había cálculo. El hombre que una vez fue mi marido empezó a hacer preguntas. Hablaba poco, pero sus ojos recorrían la casa con una mezcla de asombro y envidia. No era la misma casa vieja que dejaron atrás. Con años de esfuerzo la había ampliado, pintado, convertido en un lugar digno. Veo que te ha ido bien, dijo una tarde, mientras miraba el jardín. Supongo que el chico te ayudó bastante. Asentí sin darle importancia, aunque dentro de mí sentí la intención detrás de sus palabras. No era un elogio, era una insinuación. Ella, en cambio, se mostraba afectuosa, casi maternal, como si el tiempo no existiera. Le hablaba al muchacho con frases medidas, intentando crear una conexión que nunca tuvo. «Eres tan parecido a tu padre», decía con tono nostálgico. «Si supieras cuánto te pensé todos estos años». Él sonreía con educación, pero sus ojos la atravesaban con la frialdad de quien ya no cree en cuentos. Yo veía en su mirada la lucha interna entre la curiosidad y la memoria, entre el deseo de entender y el instinto de protegerme. Un día, mientras limpiaba la mesa después del desayuno, escuché su voz en el patio. «No sé cómo explicártelo, mamá», me dijo, «pero siento que algo no encaja. Hablan de mí como si fuera un trofeo, no como si realmente me quisieran». Le acaricié el hombro y le pedí que no se preocupara. A veces, las personas que abandonan no regresan a pedir perdón, regresan a buscar lo que dejaron, solo porque ahora vale algo. Y yo sabía exactamente lo que valía ahora. Mi nieto se había convertido en un joven brillante. Estudiaba ingeniería, trabajaba por las noches y había desarrollado un proyecto que una empresa extranjera estaba interesada en financiar. Esa noticia corrió rápido por el pueblo, y no tardó en llegar a los oídos equivocados. Fue entonces cuando empezaron los halagos. La mujer que antes me evitaba, ahora me abrazaba frente a los vecinos y decía que siempre me había admirado. El hombre que nunca me miró con respeto comenzó a hablar de reconciliación familiar, de olvidar el pasado. Cada palabra suya olía a interés. Un domingo, los invité a comer. No por amabilidad, sino porque quería ver hasta dónde llegaban sus máscaras. Preparé la mesa en el patio, como lo hacía mi hijo cuando vivía, y observé cómo se acomodaban como si aquella fuera su casa. Ella trajo vino, él brindó por la familia reunida. Yo solo los escuchaba, sin pronunciar una palabra más de la necesaria. La conversación giró, como imaginé, hacia el futuro del muchacho. «He oído que lo están buscando desde la capital», dijo ella, con falsa modestia. «Imagino que pronto tendrá contratos, dinero, reconocimiento». «Eso parece», respondí con calma. «Lo ha logrado solo, con su esfuerzo». Ella sonrió, inclinándose hacia mí con ese aire de superioridad que nunca perdió. «Pero sigue siendo su familia», susurró. «Y la sangre siempre llama». Fue entonces cuando comprendí el verdadero motivo de su regreso. No buscaban al hijo, buscaban al éxito del hijo. En su mundo, todo tenía precio. El amor, el perdón, incluso la culpa. Aquel día terminó con sonrisas fingidas, abrazos vacíos y un silencio pesado que quedó flotando cuando se marcharon. Al cerrar la puerta, sentí el impulso de romper en llanto, pero no lo hice. Sabía que aún faltaba la parte más cruel, el golpe que ellos creían poder dar. Porque en la mirada de ella, antes de irse, había algo distinto. No era ternura ni arrepentimiento. Era cálculo. Y en la del hombre que la acompañaba, una chispa de ambición. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa, supe que el pasado no había regresado para cerrar una herida. Había regresado para abrir una nueva. Nunca me gustaron los homenajes improvisados, pero el pueblo los adora porque disfrazan de fiesta lo que nadie se atreve a decir de frente. Esa tarde el salón comunitario estaba lleno, manteles blancos, flores doradas, luces cálidas y un pequeño escenario con micrófono. El pretexto era celebrar a los jóvenes becados, y el mío estaba entre ellos, con esa calma que hereda quien ha aprendido a resistir. Yo quería quedarme en la última fila, aplaudir en silencio y volver a casa temprano. No imaginé que esa sala se convertiría en el escenario donde intentarían romperme el alma frente a todos.
La vi entrar con traje beige y gafas oscuras aunque ya era de noche, saludando con sonrisas medidas y abrazos vacíos. Detrás venía él, observando todo con esa mezcla de ambición y rencor que conozco de memoria. Cuando el presentador anunció a los premiados, mi muchacho subió al escenario. Recibió el reconocimiento y me buscó con los ojos. No hizo falta decir nada, los años de lucha estaban ahí, comprimidos en un papel. Creí que la noche terminaría así, limpia. Pero entonces, ella tomó el micrófono. No pidió permiso, lo tomó como si siempre le hubiera pertenecido. Agradeció la presencia de todos, habló de perdón, de segundas oportunidades, y cuando mencionó la sangre que nos une, el primer golpe cayó. Varias miradas se giraron hacia mí. Después empezó su versión de la historia. Habló de juventud, de culpa, de una maternidad interrumpida por el miedo. Dijo que me admiraba, que jamás quiso hacerme daño, que solo huyó para no ser carga. Cada frase era un hilo de veneno cubierto de miel. No quiero pleitos, dijo con tono tierno. Solo quiero decir, delante de todos, que ese joven maravilloso es mi hijo, y que aunque la vida nos separó, la sangre no se rompe. Hubo murmullos. El hombre a su lado aprovechó para abrir un folder grueso y dejarlo sobre la mesa. Ella habló de derechos, de documentos, de amor maternal. Luego insinuó que alguien lo retuvo lejos de su familia. Esa palabra retuvo me cortó el aire. El público, confundido, empezó a mirar de un lado a otro buscando culpables. El hombre pidió el micrófono. Dijo que siempre estuvo dispuesto a ayudar, que sabía de maniobras para alejar al joven de su linaje, que lo único que buscaban era reparar una injusticia. Su voz sonó segura, como si la ley estuviera de su parte. Algunos asintieron, otros bajaron la mirada. Nadie conoce el detalle del dolor ajeno. Basta un discurso para torcer la verdad. Me quedé quieta. No respondí. La dignidad también sabe esperar. Me levanté sin prisa y salí al pasillo. El aire olía a cables y cloro, pero allí podía respirar. Abrí mi bolso y saqué la carpeta donde guardaba lo que nunca mostré. El parte médico de la noche de fiebre, la constancia del DIF que registró el abandono, el acta del accidente de mi hijo, el audio donde la mujer decía riendo que no podía con ese drama, y la notificación notarial que jamás respondió. Regresé al salón. Ella seguía hablando de reconciliación, convencida de su papel de mártir. Tomé el micrófono sin pedir permiso. El murmullo se apagó. No grité, no hacía falta. Conté una escena sencilla, la lluvia, la puerta abierta, el bebé ardiendo en mis brazos. Dije que vendí mis anillos para comprar penicilina, que recé más de lo que dormí, que nunca enseñé odio porque el odio mata despacio. Luego abrí la carpeta y mostré los papeles uno a uno. Señalé fechas, firmas, sellos. Reproduje el audio desde mi celular. La risa quedó flotando en el aire. Nadie se movió. El hombre pidió revisar un documento y lo devolvió temblando. Ella se quedó inmóvil, las uñas hundidas en el mantel. No hubo gritos ni aplausos, solo ese silencio en que la mentira se derrumba sin ruido. Guardé los papeles y regresé a mi mesa. Mi muchacho me miró con algo entre orgullo y alivio. No era venganza, era justicia. Esa noche, al salir del salón, el viento olía a tierra recién regada. Él me tomó la mano y me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, que la verdad tiene pies lentos pero llega. Le conté entonces lo que aún ignoraba. El hombre que acompañaba a su madre fue el padrastro de su padre, el mismo que debía cuidarlo y traicionó su memoria. Su expresión cambió. Comprendió todo sin que yo agregara palabra. Mañana, le dije, habrá una reunión familiar. Irás conmigo. Llevarás tu proyecto. Yo llevaré una carta que tu padre escribió antes del accidente. Es hora de que todos escuchen su voz. Esa fue mi opción nuclear. No destruir, sino iluminar. Porque a veces la justicia no ruge, solo respira, y espera el momento exacto para hablar. Amana Seguinte amaneció con un silencio extraño, como si el pueblo contuviera la respiración antes de una tormenta. A las 10 en punto llegó la camioneta negra, esa misma que había marcado el inicio y el fin de mi paz. Se detuvo frente a la casa con su brillo arrogante, y de ella bajaron los mismos rostros, la mujer con su elegancia prendida y el hombre que se creía dueño del tiempo. Me pidieron hablar en privado, pero ya no quedaban asuntos privados entre nosotros.
Lo que tenían que decirme debía escucharse donde todos pudieran oír. El encuentro fue en el salón municipal, ese mismo donde 15 años atrás se había celebrado el funeral de mi hijo. Las coincidencias nunca son casualidad, el destino elige sus escenarios. Cuando llegamos, la sala estaba llena de familiares, vecinos y curiosos. Alguien había corrido la voz de que habría una reconciliación familiar, y los curiosos siempre llegan primero. Ella sonreía, saludaba, fingía temblar de emoción. Yo la observaba en silencio, sosteniendo una carpeta delgada, y a mi lado, mi nieto, mi hijo del alma, permanecía de pie, con la mirada fija y el rostro sereno. El hombre tomó la palabra primero. Agradeció la presencia de todos, habló de perdón, de unión, de una herencia moral que no debía perderse. Luego se dio el turno a ella, que subió al pequeño estrado como quien sube a un altar. Su voz era suave, casi dulce. Hoy no quiero mirar atrás, dijo. Quiero mirar al futuro. A este joven que, sin saberlo, me devolvió las ganas de vivir. Aplaudieron algunos, sin entender de qué hablaban. Ella siguió. He cometido errores, pero también he sido juzgada sin piedad. Quiero recuperar lo que perdí, el derecho de llamarlo hijo. El murmullo creció. Habló de documentos pendientes, de decisiones tomadas sin consulta, de influencias que me habrían favorecido. Luego me miró directamente y sonrió. Marta, sé que lo criaste con amor, pero no puedes negar lo que la sangre dicta. Todos aquí saben que yo soy su madre. El golpe fue seco. Sentí decenas de ojos girarse hacia mí, buscando mi reacción. No dije nada. El silencio es un arma cuando se sabe usar. Ella aprovechó para seguir. No vine por dinero, vine por justicia, dijo. Por el derecho de estar en su vida y corregir los errores que otros cometieron. Entonces fue mi nieto quien se adelantó. Su voz era firme, y su presencia llenó la sala con una calma que imponía respeto. No necesito que corrijan nada, dijo. Mi vida está completa. Ella intentó acercarse, pero él retrocedió un paso. Solo vine a recordarles que, cuando me dejaron, ni siquiera preguntaron si seguía vivo. ¿Qué clase de madre hace eso? El silencio se volvió denso. Ella tembló, pero aún intentó mantener la compostura. Era joven, estaba confundida, susurró. No estabas confundida, la interrumpió él. Estabas cómoda. El murmullo se transformó en un eco. El hombre trató de intervenir, alzando la voz para desviar la atención. Basta. Nadie está aquí para juzgar. Lo importante es mirar adelante. Este joven tiene un futuro brillante, y la familia puede apoyarlo. Debería agradecerlo. Mi nieto sonrió con serenidad. Gracias, señor, dijo, pero la familia que me abandonó no tiene lugar en mi futuro. La tensión se volvió insoportable. Fue entonces cuando saqué la carta. La había guardado 15 años, sellada, esperando este momento. Caminé hasta el centro del salón y la sostuve frente a todos. Esta carta fue escrita por el padre de este muchacho poco antes de morir, dije. Nunca la abrí, porque no tenía sentido leer palabras de despedida cuando aún debía sostener una vida. Pero hoy es el día en que por fin puede ser leída. Abrí el sobre con cuidado. La tinta estaba algo borrada, pero la voz de mi hijo seguía viva en esas líneas. Madre, si algo me pasa, te ruego que cuides de mi esposa y de mi hijo. Sé que ella es inestable, que no soporta el peso de la responsabilidad. Si decide irse, no la juzgues. Protégelos a ambos como solo tú sabes hacerlo. Pero si algún día vuelve, que sepa que el amor no es una excusa para destruir lo que uno promete cuidar. Levanté la vista. La sala entera contenía la respiración. Y si mi hijo crece sin mí, que recuerde que su verdadera familia será quien no lo abandone cuando más lo necesite. Guardé la carta. Ella estaba blanca como la pared. El hombre, inmóvil. Los murmullos se transformaron en miradas que pesaban. Me acerqué despacio al micrófono. Dijiste que la sangre no se rompe, le dije. Pero la sangre también se contamina. La familia no es un lazo biológico, es una elección diaria. Tú elegiste irte. Yo elegí quedarme. Y ese joven eligió seguir vivo. Ella intentó hablar, pero la voz no le salió. Su maquillaje comenzó a correrle por las mejillas. No vine a humillarte, continué.
Vine a liberarme. Porque durante años creí que necesitaba perdonarte, hasta que entendí que lo único que necesitaba era que todos supieran la verdad. El hombre dio un paso al frente, rojo de rabia. «Basta de mentiras», gritó. Todo esto es sentimentalismo barato. Pero mi nieto lo detuvo con una sola frase. ¿Mentiras? La notaría, el audio, los informes médicos, están en manos del abogado del patrocinador de mi proyecto. Mañana recibirán una copia. La sala estalló en murmullos. Ellos comprendieron, al fin, que no era un simple acto de dignidad. Era el cierre de una historia escrita con pruebas, no con palabras. Ella comenzó a llorar en silencio. Él se apartó, evitando mirarla. Algunos se levantaron de sus asientos, otros aplaudieron suavemente. Yo solo respiré. La justicia, cuando llega, no grita. Solo se impone. Salimos del salón sin mirar atrás. Afuera, el aire era fresco, y el cielo, limpio. Mi nieto caminó a mi lado, sin decir palabra. Cuando llegamos a casa, se detuvo frente a la puerta y me abrazó. «Gracias», susurró. No por defenderme, sino por enseñarme a no odiar. Y supe entonces que el ciclo se había cerrado. Porque la verdadera victoria no fue dejar a los culpables sin palabras, sino ver que aquel niño enfermo, al que sostuve entre mis brazos bajo la lluvia, ahora era un hombre capaz de hablar con dignidad, sin rencor, sin miedo. El destino había hecho su trabajo. Y la herida que ellos dejaron, por fin, había aprendido a sanar. Nadie habló durante los primeros segundos después de nuestra salida. El silencio que dejamos atrás era más ruidoso que cualquier grito. Dentro del salón, las conversaciones se desmoronaron una a una, como si cada palabra buscara esconderse entre las sombras. Cuando la verdad aparece, no hay refugio posible. Me contaron después que ella se desplomó en una silla, sin poder respirar. Las mujeres que antes la rodeaban con sonrisas falsas se apartaron despacio, temiendo contagiarse de su vergüenza. El hombre, incapaz de mirarla, salió del salón con el rostro encendido. Nadie lo detuvo. Dicen que un periodista local grabó parte del discurso y lo subió a internet esa misma noche. El video se compartió por todo el pueblo antes del amanecer. Mientras tanto, en casa, el aire olía a calma. Mi nieto preparó café sin decir palabra. Lo bebimos mirando por la ventana, escuchando el canto de los gallos y el rumor distante de los mensajes que empezaban a llegar a su teléfono. Antiguos amigos, maestros, incluso desconocidos, felicitándolo por la valentía. Él los leía en silencio, con una sonrisa que mezclaba alivio e incredulidad. Al día siguiente, el escándalo ya era noticia. En el municipio hablaban del caso de la madre ausente, de los documentos que desmentían años de mentiras. La mujer intentó negar todo, pero las pruebas hablaban solas. Los mismos vecinos que antes la recibieron con flores ahora cerraban sus puertas al verla pasar. Su elegancia perdió brillo de un día para otro. Su nombre se volvió un susurro de desprecio. El hombre, acostumbrado a las apariencias, no resistió la humillación pública. Se fue del pueblo alegando problemas de salud, aunque todos sabían que era miedo. Sus negocios empezaron a caer uno por uno. Nadie quiere asociarse con quien traiciona a los suyos. A mí me llegaban mensajes anónimos, algunos pidiendo disculpas por haber dudado. No respondí. No necesitaba que nadie me creyera, porque ya no tenía nada que probar. La verdad no me devolvía el pasado, pero me daba algo más valioso, el derecho a vivir en paz. Mi nieto siguió con su proyecto. La empresa confirmó el apoyo, y unas semanas después viajó a la capital. Antes de irse, me dejó una nota sobre la mesa. Gracias por convertirme en la persona que mi padre soñó. No por tu sangre, sino por tu coraje. La guardé dentro de la misma carpeta donde dormían los papeles del juicio del alma. Los días pasaron y el pueblo volvió a su rutina, pero algo había cambiado. Ya no era la mujer abandonada, sino la que esperó 15 años para ver la justicia sin mover un dedo. Cuando pasaba por la plaza, la gente me saludaba con respeto. Algunos bajaban la mirada, otros sonreían con vergüenza. Yo solo respondía con un gesto leve, sin rencor. Una tarde, mientras barría el patio, vi estacionarse el coche negro frente a la casa. Ella bajó sola, sin maquillaje, sin gafas, sin su prepotencia.
Caminó hacia la reja y se detuvo sin atreverse a tocarla. La observé desde la sombra del corredor. Solo vine a verlo, dijo. No a él, sino al lugar donde lo dejé. No respondí. A veces, el silencio es la única forma de compasión posible. Permaneció allí unos minutos, mirando el jardín que había regado con mis lágrimas. Luego se fue sin despedirse. No volvió más. Esa noche el cielo se abrió después de semanas de lluvia. Me senté en el umbral, con una taza de café entre las manos, y escuché el sonido del agua cayendo en el estanque. No era la lluvia del pasado, era otra, más suave, más limpia. Entendí que el castigo no fue mi victoria, sino su conciencia despertando demasiado tarde. La justicia no siempre llega en forma de sentencia. A veces llega como un rumor, una mirada que ya no sostiene, un nombre que se apaga lentamente hasta desaparecer. Y mientras el mundo olvidaba su mentira, yo aprendía a vivir sin la herida. El reencuentro final no fue planeado. Ninguno de los dos lo habría admitido, pero el destino siempre encuentra la manera de cerrar lo que queda abierto. Sucedió una tarde gris, cuando fui al cementerio a dejar flores sobre la tumba de mi hijo. El viento movía los árboles, el aire olía a tierra húmeda, y entre las cruces de hierro vi una figura detenida frente a la lápida. Era ella. Estaba más delgada, con el rostro pálido y los ojos hundidos. No llevaba joyas ni perfumes. Sostenía un ramo de lirios blancos con las manos temblorosas. Me vio acercarme y, por un instante, pareció buscar palabras que ya no existían. Yo no dije nada. Me limité a quedarme a su lado, en silencio, mirando la piedra donde descansaba el nombre de mi hijo. Vine a pedirle perdón, murmuró al fin. A él y a ti. Su voz era baja, casi un suspiro que el viento desarmaba antes de llegar al suelo. No espero que me creas, continuó. Pero desde que lo vi, desde que escuché su voz, no he vuelto a dormir. Todo lo que construí se derrumbó, y lo merezco. Durante años imaginé ese momento. Creí que sentiría alivio, o rabia, o compasión. Pero no sentí nada. Tal vez porque las emociones también mueren cuando dejan de tener a quien herir. No tengo rencor, le dije con calma. Solo memoria. Y la memoria no necesita venganza, solo distancia. Ella bajó la cabeza. ¿Él te perdonó? No lo sé, respondí. Pero ya no te odia. Y eso, a veces, es más duro que el odio. El silencio volvió a envolvernos. Las hojas secas giraban sobre el suelo. Ella se arrodilló frente a la tumba, dejó las flores y acarició el nombre grabado con una delicadeza que parecía inútil. Fui una cobarde, dijo. Pensé que el amor era libertad, pero solo era egoísmo. Le robé a mi hijo el derecho de amarme sin culpa. No respondí. La observé llorar en silencio, con esa desesperación que ya no busca consuelo, solo castigo. El arrepentimiento no cambia el pasado, pero al menos lo ilumina. ¿Sabes qué me dolió más? Me preguntó al levantarse. Que cuando lo tuve frente a mí, ya no me vio como su madre, solo como una desconocida. Eso no lo perdiste ahora, le dije. Lo perdiste el día que decidiste irte. Nos miramos una última vez. En sus ojos había una súplica muda, no de perdón, sino de comprensión. Pero no podía darle eso. Comprender no siempre es curar. A veces es solo recordar sin temblar. Vas a seguir adelante, le dije. Pero no vuelvas a buscarlo. Déjalo vivir en paz. Asintió despacio. Lo prometo. Antes de irse, se detuvo y me entregó un sobre. Es una carta para él. No la abriré. No me atrevo. Yo se la daré, respondí. Si él decide leerla, será su elección. Se alejó caminando despacio entre las tumbas, con el viento moviendo su ropa como si el aire quisiera llevársela consigo. La vi desaparecer detrás del muro del cementerio, y entonces supe que ese sería el último día que vería su sombra. Me quedé un rato más frente a la lápida, dejando que el silencio me llenara. Pensé en mi hijo, en el niño enfermo, en el joven que se marchó a la capital, en las noches en que creí que no resistiría. Todo había valido la pena. Cuando el sol empezó a caer, coloqué una flor junto a las que ella había dejado. No por ella, sino por el recuerdo de lo que una vez fuimos 3 personas intentando sobrevivir al mismo dolor. Al salir del cementerio, sentí el aire más liviano.
No era perdón, ni olvido, era cierre. Y comprendí que la verdadera ruptura no ocurre cuando alguien se va, sino cuando dejas de mirar hacia atrás esperando que regrese. El tiempo pasó sin ruido. Los días se hicieron más largos y las mañanas más suaves. La casa, antes llena de recuerdos, empezó a oler a paz. En el jardín crecían las bugambilias que mi nieto plantó antes de irse. Sus flores violetas trepaban por la pared, cubriendo las grietas que la lluvia había dejado. No había tristeza en ese silencio, solo descanso. Cada semana llegaba una carta desde la capital. Eran breves, escritas con letra firme. Me contaba de su trabajo, de sus nuevos amigos, de la vida que estaba construyendo. Siempre terminaba igual. Te pienso cada día, mamá. Guardaba cada carta en una caja de madera, junto a la foto de mi hijo y la del niño que una vez sostuve entre mis brazos, febril y temblando. Ya no eran dos personas distintas. Eran la misma historia continuando su camino. El pueblo también cambió. Donde antes había murmullos, ahora había respeto. Nadie volvió a mencionar la traición, como si el silencio fuera su forma de disculpa. La mujer nunca regresó. Supe que vendió todo y se marchó a otro estado, intentando empezar de nuevo. Nadie la juzgó, simplemente desapareció, como lo hacen las sombras cuando el sol se pone. A veces, mientras regaba las plantas, pensaba en ella. No con rencor, sino con una tristeza serena. Me preguntaba si habría entendido, al final, que el amor no se mide por la sangre, sino por la permanencia. Que criar es quedarse cuando todos se van. Una tarde, mientras guardaba la ropa seca, encontré la carta que me dejó en el cementerio. No la había abierto. Dudé un momento, luego la leí. Decía pocas palabras. No busco perdón, solo paz. Gracias por darle a mi hijo la vida que yo no supe cuidar. Cerré el sobre y lo guardé entre las cartas de mi nieto. No por ella, sino por él, porque merecía saber que, incluso en el arrepentimiento, la verdad puede tener forma de amor. Los años siguieron su curso. Cuando él volvió de la capital, ya era un hombre hecho y derecho. Llevaba el mismo reloj de su abuelo en la muñeca y la mirada tranquila de quien conoce su origen y no le teme. Caminamos juntos por el jardín, y al verlo entendí que mi misión había terminado. No me debía nada, me había devuelto todo. El día que se fue definitivamente, no lloré. Lo abracé y le dije: donde vayas, no olvides que tu vida empezó aquí, pero no termina conmigo. Él sonrió y respondió: no lo olvido, mamá. Las raíces no se ven, pero sostienen todo. Desde entonces, cada atardecer lo imagino mirando el mismo cielo desde otra ciudad. Y en ese silencio compartido, siento que la historia descansa. La justicia no vino con castigos ni aplausos, sino con la certeza de haber sobrevivido sin ensuciar las manos. Porque al final, no gané por demostrar quién tenía razón. Gané porque seguí amando cuando nadie lo merecía, porque elegí cuidar en lugar de culpar, porque aprendí que la venganza pasa, pero la dignidad queda. Dale like si esta historia tocó tu corazón. Compártela con quien necesite recordar que la fuerza no grita, resiste. Suscríbete para más relatos de amor, dignidad y justicia silenciosa.